Saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos en Dios que usted pueda recibir aquello que necesita. Sinceramente, creemos que Dios tiene todo lo que necesitamos. Solamente saber cómo usar la llave que nos ha dejado, cómo escuchar, ¿verdad? Cómo atender a lo que se está hablando. Vamos a ponernos de pie entonces todos juntos. Voy a leer Romanos 8. Voy a continuar la enseñanza que llevamos, ¿verdad? Este es el mensaje número 36 de la carta a los Romanos. 8, 1 y 2 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, como contexto, Apocalipsis 3, verso 7 y verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ahora te rogamos que nos ayudes y que podamos entender lo que ahí está, que nos puedas dar el alimento necesario para poder caminar y así tener las fuerzas, Señor, para triunfar en esta vida. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? En esta mañana voy a continuar el mismo pensamiento que he traído por varias semanas. Si acaso alguien no sabe, ¿verdad?, o no ha estado en todos, lo empecé con tu conciencia y el día de juicio. Fueron 5 mensajes, o sea, 5 semanas, y luego después lo seguimos a condenación o liberación, y luego libre, y ahora en esta mañana le quiero intitular el subtítulo: libres y beneficiarios. La palabra beneficiario es alguien que recibe algo. Por ejemplo, una póliza de seguro, o sea, a policy, tiene un poseedor de una póliza de seguro. Por ejemplo, si alguien saca un seguro, él es el dueño de esa póliza. Últimamente, como por ejemplo, hay varios hermanos que han comprado una póliza. Él es el dueño de esa póliza, es posible, le sacó por $100,000. Él es el que paga, él es el dueño de esa póliza, pero él no es el beneficiario, es otra persona la que recibe el beneficio. El beneficiario no puede recibir los bienes hasta que no muere el poseedor de la póliza. Entonces cuando ya muere el que tiene la póliza, entonces ya el beneficiario puede recibir los beneficios de esa póliza. Al estar pensando, me recuerdo mucho de una frase que usaba mucho el profeta, y a veces cuando hablaba algo el profeta, pues la gente se reía, y a veces nosotros nos reímos de algo, y al reírnos a veces se nos pasa por arriba lo que realmente estamos tratando de decir. Y el profeta, él solamente fue hasta el grado 7º, no terminó la primaria. Y estaban sentados muchos sabios, gente muy entendida, y le decía la verdad, pero ellos se reían y no pudieron ver. Entonces, en esas cosas me gusta a mí sentarme y esperar que el Señor me ayude. Y él decía mucho, cuando le preguntaban que si él era un predicador, él dijo, sí, yo soy un predicador. ¿Y por qué andas tú entre los hombres de negocio? Dijo, yo soy un hombre de negocio. ¿De veras? ¿De veras? Sí. Entonces él decía, pues ¿qué vende?, le preguntaban. Yo soy
en assurance, dice. Y luego ellos le preguntaban, ¿qué clase de insurance, verdad? O sea, yo estoy en la seguridad, decía él. Y decían, ¿de veras? Y luego dice el profeta, ellos pensaban que yo decía aseguranza, como decimos nosotros acá. O sea, insurance. Bueno, yo me fui al diccionario, ¿verdad? Entonces, yo quiero que te fijen que él estaba hablando con gente entendida. Y la palabra, me la escribe ahí, hermano. La palabra que él usaba, él decía, blessed assurance. ¿Verdad que lo hemos seguido mucho, verdad? Put the word assurance. A-S-S-U-R-A-N-C-E. Entonces, cuando yo me fui al diccionario, lo que la palabra assurance es, en español, es seguridad. Security. Seguridad. Entonces, en español, un seguro, ¿verdad? O sea, póliza de seguro. Entonces me fui más allá y encontré que cuando se trata de esto, está hablando de la misma cosa. Seguridad o aseguranza. Es la misma cosita. Ok, Bradley, thank you. Entonces, cuando él dice, miren, es que yo tengo una póliza, y la póliza es de vida eterna. Le decían, ¿de veras? ¿Y qué compañía es? Dice, la compañía celestial. Y luego la gente se reía, ¿verdad? Pero, aunque yo no creo que voy a tener el tiempo de llegar a ello, pero en esta cosa, ¿verdad? Siendo que él predicaba el mensaje en Estados Unidos, ¿no? O sea, que lo predicaba en inglés en ese país. Y luego, ligándolo con lo que él dice, ustedes saben lo que es el espíritu de cada nación, ¿verdad? Cada nación distinta a la otra. Y el espíritu de Estados Unidos es de broma. En otras palabras, silbar, reírse, cómicos, ¿verdad? Payasos. Entonces, cuando él estaba hablando el mensaje, y decía, yo estoy en negocio, yo vendo la bendita seguridad. Soy agente de la compañía celestial. Se reían, pero realmente lo puedo probar con el mensaje y la palabra de Dios de la hora, que en este tiempo, nosotros los que vivimos, somos los únicos que podemos obtener esta póliza y al mismo tiempo aquí ser recipientes, o sea, beneficiarios de esa póliza. Y tiene que ver la manera correcta de poder hacerlo. Si usted tiene su Biblia conmigo, ¿verdad? Manténgala abierta al libro de Romanos, capítulo 8, verso 2. Bueno, empezamos con el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El profeta nos enseña esto y dice, ningún juicio. Entonces, no hay juicio. ¿Pero por qué dice que no hay juicio? Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora, mi pensamiento en esta mañana es libres y beneficiarios. Ahora, el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En primer lugar, yo quisiera que el hermano me ayudara ahí, ¿verdad? A escribir, mayormente para beneficio de aquellos que no saben muy bien su Biblia. Él la va a escribir en inglés. Yo me fijo en el verso 2 que hay dos leyes. Two laws, ¿verdad? Just write down two laws. Dos leyes. Y para poder entender bien lo que tiene la sustancia de la palabra, necesitamos de ver las leyes. La primera ley de la cual quiero yo referirme es la ley del espíritu de vida. The spirit of life. The law of the spirit of life. La segunda es la ley del pecado y de la muerte. The law of sin and death. Two different laws, ¿verdad? Dos leyes. Ahora, una ley nos libra de la otra ley. Ahora, recuerda una cosa, no que nos va a librar, nos ha librado. Por eso mi tema es libre el domingo pasado, ahora es libres y beneficiarios. Nos ha librado. ¿Ya? Dos leyes, muy bien. Anoten ustedes esas, ¿verdad? Dos leyes, ok, brother, ok. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esas dos leyes es la ley del Espíritu de vida y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Ahora, en Romanos 6:23,
usted encuentra que dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado tiene una paga, y la paga del pecado es muerte. Y para que pueda haber pecado, necesita de haber una ley. Entonces, la ley del pecado y de la muerte es la ley aplicada a todo ser humano. Todo ser humano está bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero viene una ley, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esta nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si nos ha librado, nosotros no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Fíjate, qué sencillo, ¿verdad? No estamos. Hemos visto que la mayoría de la gente está atemorizada y está derrotada porque se coloca bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero realmente nosotros hemos sido librados de esa ley del pecado y de la muerte. Porque ahora hay otra ley que es más poderosa, es la ley del Espíritu de vida. Entonces esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está en nosotros, rompe la otra ley, y nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida que forza que la muerte y el pecado huya de nosotros. Para poder entender esto, necesitamos de regresar al capítulo 6 de Romanos, versos 6 al 11. Lo voy a leer y luego después voy a hacer comentarios sobre ello. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Ahora, ¿ustedes creen que han sido crucificados con él? Para, fíjense, ¿verdad? Qué precioso, ¿eh? Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Entonces, en primer lugar, si acaso esto se ha llevado a cabo, si hemos sido crucificados, nosotros hemos muerto. ¿Está correcto, verdad? Entonces, recuerdan de dónde traigo tu conciencia y el día de juicio. Entonces, si acaso somos muertos, ¿qué es lo que se hace con una persona cuando muere? Se entierra, ¿verdad? Va al sepulcro. Entonces, hemos muertos, hemos sido sepultados. Dice el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. ¿Ustedes creen que Jesucristo, después de haber resucitado de entre los muertos, muere otra vez? Ya no muere. La muerte no puede tener dominio más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios dentro o en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, nosotros somos muertos, morimos con Cristo, somos muertos al pecado. Entonces, dice la Escritura en Hebreos 9, 27, 28. La puede notar y luego después usted repasa en su casa. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ahora, la cosa está muy clara, ¿verdad? Le voy a preguntar una pregunta. ¿Está establecido que los hombres mueran cuántas veces? Una vez. Entonces, cuando la persona muere, ¿qué es lo que sigue? Conforme a la palabra de Dios. Dice, y después el juicio. Romanos 8 le está hablando Dios a través de Pablo a un pueblo especial. A un pueblo que no va a ir a encontrar un juicio allá, sino a un pueblo que está vivo cuando viene la consumación de todas las cosas. Y les está hablando a un pueblo que ha muerto. Y cuando muere, inmediatamente le sigue el juicio. Dice Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Entonces, nosotros morimos. Y inmediatamente vamos a juicio con Él. Y luego nos levantamos en nueva vida, el Espíritu de vida en Cristo Jesús dentro de nosotros,
y pasamos de muerte a vida, ya no tenemos juicio, ya no hay más juicio, porque nos hemos levantado. Fíjate, Romanos 6:10, voy a regresar otra vez a Romanos 6:10. Porque el haber muerto, ahora usted colóquese ahí. ¿Cómo se llama usted? Usted es el hermano David, ¿verdad? El hermano Benjamín, ¿no? Colóquese ahí, ¿verdad? Porque el haber muerto al pecado murió una vez. ¿Quién murió una vez? Ese fue Jesucristo, ¿verdad? Pero usted fue crucificado juntamente con Él. Ahora fíjese, me fui al griego original. Dice así, porque la muerte por la cual Él murió una vez por pecado. Con otras palabras, cuando Él murió a causa del pecado. La causa por la cual Él tuvo que morir es por causa del pecado. Dice el profeta, dice que ese fue el Cades Barnea, o el Cades Barnea de Jesucristo. Es el juicio. Se juzgó al Señor Jesucristo. Y no fue juzgado por el pecado de Él, pero el pecado de muchos. Él murió una vez. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez. Una vez murió para agotar los pecados de muchos. Entonces, el verso 9 del capítulo 6 de Romanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Entonces, si Cristo ya no muere, nosotros ya no moriremos. Si hemos sido crucificados con Cristo, nos hemos levantado con Cristo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús dentro de nosotros, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay muerte para nosotros. Entonces, si ya no hay muerte, ya morimos una vez. Y si ya morimos, está establecido que el hombre muera una vez y después vaya al juicio. Entonces es juzgado. Y a ser juzgado es encontrado inocente y se levanta con Cristo y Jesucristo morando en él y ya no muere más. La muerte no tiene más dominio sobre el creyente. Esa es la causa por la cual el profeta predicó el mensaje, el verdadero sello de Pascua. Porque cuando predicó de ello a Jesucristo le llevaron a la tumba y luego sellaron la tumba. Para que él pudiera salir de la tumba tuvo que ser roto el sello de la tumba. Y cuando fue roto el sello de la tumba, Jesús ya no puede morir. Y si ya no puede morir, ya no puede ir a juicio. Y si nosotros ya no podemos morir de nuevo, ya no vamos a juicio. No hay condenación, no hay juicio. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora fíjese, con razón, decía el apóstol San Pablo, hablando a los corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte tiene un aguijón. Y cuando el aguijón es expuesto en el hombre, entonces lo llevan al sepulcro. Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, el aguijón de la muerte, ¿cómo pudo haber muerte si no hay pecado? Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. Dice, y la potencia del pecado, la ley. ¿Cuál es la potencia del pecado? Dice, la ley. ¿A cuál ley? Ahora Dios les había dicho, el día que hicieran estos van a morir. Porque Él había puesto una ley bajo una condición, ¿verdad? Un pacto condicional. Y entonces, el pecado tiene potencia. Y lo que pone en obra es la ley. La misma ley, la misma palabra, tenía que ponerse por obra. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces cuando viene el aguijón, es puesto en nosotros. Y nosotros nacimos en pecado. Fuimos formados en maldad. En pecado fuimos concebidos. Venimos a este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces el aguijón ya estaba puesto en nosotros. Aunque Jesucristo murió en el Calvario. Nosotros mientras vivimos aquí, necesitamos de aceptar la muerte también, porque necesitamos de morir. Todo hombre tiene que morir. Y cuando aceptamos morir nosotros, entonces tuvimos que dejar que el aguijón de la muerte, que es el pecado, quedara ahí.
y la potencia del pecado es la ley, entonces nos quedamos inmóviles, aparentemente ya para no hacer nada, para no servir para nada. Y es en el estado donde mucha gente está, pensando que es todo ahí. Pero realmente cuando está en esa condición es que ha sido juzgado, está siendo juzgado. Y cuando él acepta el sacrificio de Jesucristo, entonces se levanta de nuevo en nueva vida y ya jamás puede morir. Por eso es que el profeta hablaba tan claro y decía, si ustedes oyen que William Branham ha muerto, ustedes no lo creen, porque no puede morir ya. Usted dice que William Branham está muerto, usted está contando una mentira, porque William Branham no está muerto. Usted cree que los hijos de Dios están muertos, usted está errado, porque los hijos de Dios no están muertos. Porque si están muertos, lo que le sigue es el juicio. Después, cuando el hombre muere, está establecido que el hombre muera una vez y después del juicio. Y nosotros somos los únicos que vamos por el juicio tan tremendo y vemos la consumación de las cosas mientras estamos sobre la tierra. Porque hemos aceptado nosotros toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Hemos muerto al pecado. Estamos libres de la ley de la muerte y del pecado. Y ahora hay otra ley que rige dentro de nosotros. Es la ley del espíritu de vida que está en nosotros. Ahora, estuvimos hablando el domingo pasado también un poquito sobre la llave de David. Dice que él tiene la llave de David. Dice que él abre y ninguno cierra. Luego nos dijo que he dado una puerta abierta. Ya vimos esta puerta abierta, ¿verdad? Esta puerta abierta, dijo el profeta, está entre la sexta y la séptima edad. Entonces miramos que esta puerta abierta estaba aquí en la tierra. Una puerta abierta para que usted entre. Ahora, hay gente que no quiere entrar, ¿verdad? Pero él tenía la llave, él usó la llave, abrió la puerta y dijo, está abierta, para que todo aquel que quiera pueda entrar por esa puerta abierta. No es en la sexta edad, ni tampoco es en la séptima edad. Es en medio de ambas edades. Hablamos de cuando el pacto fue confirmado, allá con Abraham en el tipo, para poder entender el Nuevo Testamento o el tiempo en el cual estamos viviendo. Y hablamos y como dijimos que el animal, ¿verdad?, era un becerro, un carnero y que era una cabra. Fueron sacrificados y luego partidos en dos. La mitad del animal a un lado y la otra mitad al otro lado. ¿Cómo explicamos que el profeta dice que en Japón, cuando hacían un pacto, se esparcían sal? ¿Cómo es que en Estados Unidos se saludaba de mano? Y luego hablamos de cómo es allá en la antigüedad, en el oriente, cómo es que se partía un animalito. Y cuando el animal era partido es que ya había muerto. Se ponían en medio de los animales, o sea, del animal, las dos personas haciendo el pacto. Para poder hacer un pacto, se necesitan dos personas, o sea, dos. No puede uno solo hacer un pacto. Por eso es que cuando el hermano Branham nos viene hablando de cómo es que Dios le dio la promesa a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, capítulo creo 10 de Génesis, y luego menciona un poquito más en el capítulo 15 cómo es cuando Dios viene a confirmar el pacto, cuando mata a los animalitos, y luego en el 17 de Génesis cómo es que viene a sellar ese pacto, y luego como en el capítulo 22 dice que juró por sí mismo, porque Dios no podía jurar por otro, porque no hay otro mayor que Dios. ¿Cómo podía jurar él por otro si no había nadie mayor que él? Entonces él juró por sí mismo. Cuando juró por sí mismo, rotó el cuero, dice. El cuero lo partió en dos. Entonces, uno se llevaba la mitad del cuero y el otro se llevaba la otra mitad del cuero. Está correcto, ¿verdad? Ahorita regreso a ello. Miramos nosotros en el jardín del Edén. ¿Cómo es que vino la maldad? Y cómo es que el hombre y la mujer fueron echados fuera. Cuando fueron echados fuera, entonces Dios puso querubines y una espada que daba vuelta para guardar el camino del árbol de la vida. Mucha gente dice, hermano, dice, bueno, es guardar el árbol de la vida. Bueno, sí, en parte sí. Pero la Biblia dice que fue para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino. Entonces, para guardar, proteger, hasta que llegase a ser manifestado el árbol de la vida. Porque en el jardín no solamente estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas también estaba el árbol de la vida. Y cuando el hombre fue echado fuera, entonces Dios puso querubines como protectores
para guardar el camino, o sea, para guardar a Jesucristo, el Cordero Pascual, para proteger y que por fin fuese manifestado el Cordero de Dios, el cual abre el camino de regreso a los hijos de Dios, al Padre de nuevo. Si ahí estaban, dice el profeta, los 4 seres vivientes protegiendo o guardando el camino del árbol de la vida. La única manera que lo puedo hacer es regresando otra vez y repitiendo lo que hemos hablado a través de los años. Y quisiera que el hermano me lo volviera a hacer, por favor, ¿verdad? Venga para acá, David, ven para acá. Calma bien. Y entonces, me gusta traer los diagramas siempre y presentarlos. Entonces, pero a veces no hay tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Este diagrama habla el profeta y lo tipifica cuando el pueblo del Señor acampaba. Y luego, en el sur, arriba, pones arriba el sur, ¿verdad? Way on top of the pyramid. El sur, ahí está el hombre, el ser viviente hombre. Y luego está el Evangelio de San Lucas. Los que tienen los audífonos, ¿me están entendiendo? Ok, gracias. Entonces, sur, Luke, ¿verdad? Men, hombre. Entonces, a mero abajo, ¿verdad? Me puedo poner norte, Juan, Águila. Entonces, en el oriente, on the east, oriente, me pones Matthew, Mateo, and the lion, el león. Entonces, on the west, me pones Marcos y el becerro. En esta ocasión no les voy a dar el nombre de las tribus, para que no se enreden. Pero verdad que hemos hablado mucho a través de los años de esto, ¿verdad? Ahora fíjese. Entonces quiero yo que en el mero medio me coloque el árbol de la vida, o sea, the tree of life, just put the words. El árbol de la vida. El mero medio. Ahora fíjese cómo está precioso, ¿verdad? Ok, David. Entonces miramos nosotros que los querubines estaban guardando el camino del árbol de la vida. Miramos cómo es que es Jesús el camino, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que Jesús es el camino. Es donde mucha gente le ha errado, ¿verdad? Porque se ha encontrado un camino y ha buscado otro camino. Ha buscado una iglesia, un dogma, un credo o diferentes cosas. Pero el único camino es el Señor Jesucristo. Entonces, miramos que están los 4 seres vivientes o los querubines protegiendo o guardando el camino del árbol de la vida. Y acá, cuando Jesucristo fue manifestado, hubo 4 evangelios y el profeta los pone ahí a Lucas, Mateo, Juan y Marcos, que estaban protegiendo el camino, o sea, estaban protegiendo la palabra hecha carne. Por eso es que ellos tomaron la precaución de escribir, ¿verdad? Como escribió Lucas, dice, escribiendo el libro de los Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, después de haber oído y entendido, observado de aquellos que estuvieron con él desde el principio, creí conveniente escribir, también yo narrar ahí. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Protegiendo, para que quedara archivado, para beneficio de todo aquel que creyera en Jesucristo. Que no era un mito, que no fue una fábula, que no fue algo inventado por los judíos. Ustedes saben cómo dicen, ¿verdad? Que le dieron una droga, que lo durmieron, lo escondieron y que después murió de edad vieja o anciano, allá en otro lugar. Nosotros sabemos que están los 4 seres vivientes, los 4 evangelios, protegiendo el evangelio, testigos de lo que Dios hizo en la generación que ellos vivieron. Nosotros no estábamos allí, pero ellos protegieron, porque tenía que llegar el evangelio hasta el occidente, hasta el lugar donde nosotros estamos. Y de nuevo bajaron los 4 seres vivientes en este tiempo para proteger el camino del árbol de la vida. Ahora nosotros somos testigos de lo que ha acontecido en este tiempo. Pero ellos eran testigos de lo que aconteció en aquel tiempo. Ahora vamos a repasar una vez más Apocalipsis 5, ¿verdad? Encontramos ahí que Juan lloraba. Y luego cuando él estaba llorando, ¿ustedes nunca han llorado, hermanos? Dicen por ahí que los hombres no lloran, pero en este mensaje hasta nomás hombres lloran, ¿no? He visto hombres grandototes, llorar como un bebé. Y le dice uno, ya no llores, hermano. Dice, no lloro de miedo o de coraje, sino que lloro de placer, de gozo, de contentamiento, por lo que Dios ha hecho conmigo. Pero miramos nosotros que Juan lloraba, y llegó un anciano y le dijo, no llores, Juan, deja de llorar.
Dice el profeta que realmente el tiempo que duró llorando Juan era como 1 minuto. Dijo, no llores. Le dijo, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Quién fue el que venció? El león de la tribu de Judá. ¿Se fija usted que en el este del diagrama que está ahí enfrente está el león, está Mateo, está colocado también, el profeta coloca ahí al apóstol? Entonces encontramos nosotros que el león es la palabra. Entonces la palabra ha vencido. La palabra fue hecha carne, la palabra fue al Calvario, la palabra hecha carne, la palabra hecha carne murió, y como está ya predicho que el hombre muera una vez y después del juicio, siendo su Cades Barnea, su juicio el Calvario, lo mandaron de ahí a morir, lo mandaron directamente al infierno, directamente al sepulcro, su cuerpo dejado en el sepulcro, y su parte interior fue a las partes más bajas de la tierra, y cuando entró allí, dice el profeta, que la puerta cerrada y dijeron, ajá, ahora sí te agarramos, ahora sí te obtuvimos. La palabra fue juzgada, luchó, dice en inglés, prevail, has overcome, prevail, venció, luchó, fue una lucha tremenda, y venció, y se levantó victorioso. Entonces se le dice a Juan, mira, la palabra ha vencido, la palabra es la que nos juzga, de modo que viene la palabra a juzgarnos, el juez viene la peluca. Cuando bajaron los 7 ángeles al hermano Branham, los 7 ángeles bajaron hasta la tierra. Ya hemos dicho por qué bajaron hasta la tierra. Porque en la tierra estaba la puerta abierta. Y bajaron hasta donde estaba el hermano Branham, lo levantaron en la constelación, el anuncio se había dado, y se había dicho, el león de la tribu de Judá ha vencido, para abrir, rotar, declarar el libro sellado con 7 sellos. Pero nunca apareció ahí para abrir el libro el león. Apareció el cordero. Cuando bajaron los 7 ángeles, miramos nosotros que ahí están los 4 seres vivientes. Entonces, estaban los 4 seres vivientes guardando, protegiendo el camino del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué apareció el cordero? Dice el hermano Branham. ¿Por qué apareció el cordero? Nadie más podía aparecer. Porque la ley de redención requiere que sea pariente cercano. Ustedes saben que Dios dejó su lugar como Dios. Tomó un manto, tomó un cuerpo de hombre y vino a ser nuestro pariente. ¿Sabía usted que Él es nuestro pariente? ¿Sabía usted que Él es nuestro hermano? ¿Sabía que mucha gente lo acepta a Él como su Salvador, pero nunca lo acepta como su pariente? Para poder ser libre y recibir los beneficios, necesitamos de aceptar que también Él es nuestro hermano, pariente cercano. Ahora, el Cordero de Dios murió. Al morir, Él pagó el precio de redención. Ahora, aquí en el 63, vamos a traerlo al 63. Hace 2000 años que el Cordero de Dios murió. Él fue a la cruz, murió y pagó el precio de redención para agotar los pecados de muchos. Ahora viene de nuevo el Cordero. Todos estamos conscientes y aceptamos que fue el Cordero el que abrió el libro, o rotó los sellos y abrió el libro, ¿verdad? Pero ahora viene el Cordero. Pero la cosa es, en primer lugar, entender en qué forma viene. Ahora viene en forma de espíritu. ¿Vio? Cuando él encontró a Saulo que iba rumbo a Damasco, era el Señor Jesús. Y cuando la Biblia habla y el profeta habla, dice, era la columna de fuego, era una nube. Y cuando Saulo le preguntó quién era, le dijo, yo soy Jesús, en una forma diferente a la forma que cuando fue a la cruz. Y ahora aparece el Cordero en este siglo XX, pero aparece en la forma de espíritu. ¿Y a qué viene? Viene a recibir el título de propiedad. Ahora, fíjese muy bien, síganme. Miramos nosotros que el hermano Branham nos dice, y aún cuando predicó el mensaje, el pacto confirmado, Abraham's Covenant Confirmed. Tomando Génesis 15, para hablar sobre el pacto confirmado. Dice que había un animalito que era partido, la mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. Dice, ahí se paraban los 2 hombres que hacían el convenio, o hacían el pacto. Cuando hacían el pacto, rotaban el cuero, no se llevaban el animal, se paraban en medio del animal, y rotaban el cuero y se llevaba cada uno de ellos la mitad del cuero. Luego dice el profeta, cuando da la interpretación, que cuando eso se llevó a cabo en la confirmación del pacto, dice que una
antorcha de fuego pasó por el medio de los dos animales. Dice en inglés, a burning lamp. Dice así el profeta. Era Dios mismo yendo en medio del animal partido. El cuero fue rompido en dos, en carne humana. Ahora, fíjese usted, para que pudiera hacer un pacto necesitaba hacer dos. Y Dios no podía jurar por otro mayor, porque Él es el que es mayor, juró por sí mismo. Ahora, fíjese, el séptimo ángel hizo contacto con esos 7 ángeles cuando se formó la nube. ¿Y qué fue lo que fue a hacer? Por eso hablaba el profeta sobre los chinos. Y más allá, ¿verdad? Hace aproximadamente un año que prediqué una serie de mensajes en México. Son como 5 mensajes, dando una parte en cada ciudad y uniéndolo todo. Viene hablando sobre la revelación de los 7 truenos. Y fíjese usted cómo está aquí la cosita tan fácil para entender. Dice el profeta que los chinos, ¿verdad?, no sabían inglés. De modo que ellos fueron los que más bien hicieron famoso la lavandería donde usted puede mandar su ropa a lavar. Y cuando usted llegaba con ellos, le partían un papelito y le daban a usted una parte. Y luego cuando usted venía a reclamar su ropa, no le daban nombre, no apuntaban nombre, no apuntaban nada, solamente le daban una parte del papel. Y cuando usted venía, tomaban aquel papel de aquella ropa y lo pegaban juntos. Si pegaba perfectamente, entonces usted se podía llevar la ropa limpia. Ya el profeta para este entonces ya había predicado la estatura de un varón perfecto, porque había llegado a esa estatura. Y nos vino a mostrar que cada uno de los hijos de Dios puede llegar a ese nivel, a la estatura de un varón perfecto. Vino Dios, bajó Dios, porque Dios mismo fue el que estaba en medio de aquellos animales. Y el séptimo ángel fue levantado. Se consideró el cuero que había sido roto. Dice el profeta, cuando Jesucristo murió en el Calvario, fue roto. Dice, el cuerpo fue puesto a la diestra de Dios. Y regresó el espíritu que estaba en él para la tierra. Y fue en partecita. Se dividió el Espíritu Santo. Pero en el último tiempo habría de venir él de nuevo. Y para que pudiese abrirse los sellos, tenían que juntarse las dos partes del contrato. Tenía que venir un cuero, carne humana, acoplarse con la otra carne humana, y que el mismo espíritu estaba en ambos. Para probar que era Dios el que había jurado, y no era un hombre, era Dios mismo jurando. ¿Y qué aconteció? Cuando se miró que la vida, no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero el profeta dijo, miren ustedes, dijo, nada menos, ayer estaba oyendo la cinta Paz, o sea, Shalom. Dice el profeta, el Señor Jesucristo dijo que él iba a regresar y que mayores cosas que estas íbamos a hacer nosotros. Dice usted, dice mayores cosas. Sí, dijo mayores. Dice, porque en aquel tiempo, dijo el Señor Jesucristo tomó un pez o unos peces y eran pescados. Tomó los peces, los multiplicó. Tomó el pan, lo multiplicó. Le tomó el agua y le tornó en vino. Tomó algo que ya era para multiplicarlo y hacer algo más. Ese era Dios habitando en Jesús. Pero ahora en este tiempo es el mismo Dios habitando en carne humana, pero mayormente, más grande ahora. Porque ahora no había absolutamente nada, solamente hablé la palabra y ardillas aparecieron en la escena. Porque ha venido el tiempo cuando no ha venido a redimir, ha venido a cobrar lo que es de él, lo que redimió. Cuando él mostró esto, entonces se vieron los cueros, si realmente tú has vivido la misma vida, o a través de ti ha habido la misma vida que hubo en Jesucristo. Entréguensele la ropa. En aquel tiempo los chinos no entendían el inglés. Ellos hablaban chino. Ustedes saben que cuando los 7 sellos fueron abiertos, lo último que hubo 7 truenos. Lengua desconocida. Pero cuando ya bajó el profeta de la edad, ya bajó con su ropa real. Porque nosotros no somos hijos de un campesino, de un peón. Somos hijos del rey. Y como hijos del rey, somos vestidos con ropa real. ¿Y por qué se vistió con la ropa real? Porque es tiempo de romper los sellos y revelar los misterios. Ahora, bórrame ahí, hermano, ¿verdad? Porque voy a decir unas cositas de aquí, no sé si termino. Y prefiero irme un poco despacio. Hemos venido mostrando a través, esto no escribas todavía, brother. Le voy a preguntar al pueblo, a ver si sabe, que algo aconteció entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Alguien apareció. ¿Quién apareció?
un profeta. Esa es una cosa, ¿eh? Ahora, otra cosa que hemos hablado, hay una puerta abierta entre, ¿a cuáles edades? Sexta y séptima edad. Ahora, hablamos, ¿verdad?, que después de que terminen las 7 edades, entonces viene a manifestación lo que es el rapto, lo que es el trono, lo que es el libro abierto, el cordero, el juez y todas estas cosas, ¿no? Ahora, para probarlo, el profeta hablando de esto, entonces, ¿me pones a un lado, hermano? 7 edades, 7 church ages. No, you have to put it right, just put 7 church ages and go down, right in the corner. Otherwise the people won't understand me. Right in the corner. You know how I do it all the time, Brother David? On this side. Just one side. Leave the middle empty. 7 edades. Y luego al otro lado, ponme 7 sellos. 7 sellos. Ustedes recuerdan que yo les he mencionado cómo es que en años atrás, es que en años atrás yo, cuando estaba todavía aún más joven, estoy joven todavía, ¿verdad? Pero estaba más joven, hace unos 15, 20 años. Yo llegué a ir a muchos ministros y me dirigía a ellos y les preguntaba yo, por favor, ¿me pueden decir ustedes por qué es que el profeta predicó 10 vírgenes, 144,000? Y le digo, no para enaltecerme ni para humillar a nadie. Entonces, ni uno de ellos me supo decir, y la mayoría de ellos me dijeron, ni sabíamos que había predicado 10 vírgenes, 144,000 cuando predicó las 7 edades. Entonces, cuando ya ellos no pudieron ayudarme, yo soy responsable, ¿verdad? Y fui enseñado a buscar. Entonces me fui a buscar, me quedé días, semanas, meses, estudiando, hasta que el Señor me enseñó, ¿verdad?, que era la puerta abierta. 10 vírgenes, 144,000, es la puerta abierta entre la sexta y la séptima edad. Ahora, entonces cuando él predicó las edades, él predicó la edad de Filadelfia, y luego predicó 10 vírgenes, 144,000. Estamos imprimiendo ahorita ese libro, ¿verdad?, para que lo tenga el pueblo hispano. El pueblo hispano nunca ha leído ese libro. 10 vírgenes, 144,000. Yo me refiero al pueblo exterior. Cuando ahí está la clave, ahí está la puerta abierta, para poder ver las cosas que Dios nos iba a dar más allá. Ahora, cuando nos vamos nosotros a los sellos, ¿me puede alguien decir cuál fue el primer mensaje que predicó el profeta cuando nosotros escuchamos los sellos o tenemos el libro de los sellos en nuestras manos? ¿Cuál fue el primer mensaje que predicó él? Dios en simplicidad. Dios ocultándose y revelándose en simplicidad. ¿A cuál fue el siguiente mensaje? La brecha. Put the breach. La brecha, sí, right in the middle. ¿La brecha de qué? La brecha entre las 7 edades y los 7 sellos. Entonces hay una brecha, hay una abertura, ¿que está correcto? Pero predicó el mensaje, el parado en la abertura. Sí alcanzamos a ver la revelación, pero para poder irnos nosotros con el Señor, necesitamos de colocar cada pieza en su orden, parado en la abertura. ¿Por qué? Y fue cuando predicó la brecha. Ahora, para su beneficio, usted puede anotarlo. Ezequiel 22:30. Dice que busqué un hombre que se pusiese en la brecha. Dios buscó un hombre que se parare en la brecha. Ahora, el hermano Branham nos habló clarito sobre eso, ¿verdad? Dice, yo no podía entender cómo es que Moisés le enseñó a Dios una mejor manera, hasta que no entendí que era Cristo en Moisés. ¿Está correcto, verdad? Gracias, Matías. Entonces, se paró un hombre. Pregunto yo, ¿era Jesús hombre? ¿Sí o no? Sufrió como hombre, fue un varón aprobado por Dios, ¿verdad? Era Dios viviendo en Jesús, para pagar el precio, para redimirnos. Eso fue la redención hace 2000 años. Pero para poder reclamar sus derechos de redención, tenía que encontrar la otra parte del cuero. Tenía que haber otro hombre en carne humana que Dios encontrara y que aceptaba toda la palabra de Dios en su plenitud. Y por fin lo encontró. ¿Y sabe en dónde lo encontró? En el monte Sunset. Ahora usted escriba esto, ¿verdad? Busqué un hombre que se pusiese en la brecha. ¿Qué no bajó el juez? ¿No hemos hablado por años y años que bajó el juez?
Pero ¿por qué no nos destruyó? ¿Por qué no terminó? ¿Por qué mucha gente pensó que la misericordia había terminado? Yo nunca he predicado eso, que la misericordia había terminado. Porque hubo un hombre que estaba parado y se paró en la brecha. Pero tenía que ser el mismo Jesucristo viviendo en ese hombre. Dice Hebreos 6, Dios juró por sí mismo. ¿No fue Dios el que juró por sí mismo? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Para que usted me entienda, Dios estaba en Cristo. Y estando en Cristo era Dios. Y lo crucificaron porque se hizo Dios siendo hombre. Pero era un omnipotente uniéndose con otro omnipotente. Y lo que él decía, eso se llevaba a cabo. Una cosa. Pero en este siglo XX, después de que había un Dios o un Jesucristo histórico, se paró un chaparrito de Kentucky. Con el mismo Dios viviendo dentro de él. Para que ya no fuese una cosa inmutable, dos cosas inmutables. El cielo y la tierra abrazándose para reclamar los derechos de redención que Jesús había pagado en el Calvario. Ahora venía a reclamar esos derechos. Bueno, realmente yo me pongo nervioso, ¿verdad? En que usted no me entienda. Si el Señor me permite, salgo el lunes para México, ¿verdad? Por unos días. Y no quisiera irme sin que cuando menos usted entendiera esto. Y le voy a pedir al hermano que venga otra vez al pizarrón, por favor. Perdóneme, hermano. No iba a usar la pizarra hoy, pero... Ahora, le voy a dar a usted las palabras en inglés, ¿verdad? Y luego, usted las busca en su casa, ¿eh? You can go straight, ladies, ¿ok? Number 1, testament. Testament. O testamento. Ok. Convenio. Or, I'm sorry, covenant. Covenant. That's the second word, ¿verdad? And the third word is will. W-I-L-L. Y usted lo busca en su casa y va a encontrar usted que es la misma cosa. Si acaso batalla para entenderlo, los hombres, los hermanos de las grabaciones pueden ayudarle. Hace como 2 o 3 años que prediqué el mensaje El Testamento Eterno. ¿Se recuerdan, verdad? Vayan y saquen la cinta y vuelvan a oír. Entonces, el testamento, convenio, ¿verdad? Si usted traduce literalmente will, es voluntad, ¿verdad? Es voluntad. Ahora, le voy a decir lo que es un testamento. No lo tengo aquí yo en inglés. Lo tiene el hermano Bernie allá. El testamento es una declaración de la última voluntad que hace una persona disponiendo de sus bienes y hacienda. Right? It's a will. It's a will. You draw up a will. Y luego dices, bueno, cuando yo me muera, voy a dejar mi casa a mi esposa, mi carro al mecánico, fulano de tal, mi dinero que tengo en el banco a otro y mis cuentas a otro. Todo, ¿verdad? Dejo todo ahí anotado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿podrá el mecánico, después de que ya sabe que el testamento está escrito y que ya está sellado, ¿podrá él ir a reclamar el carro inmediatamente? Tiene que esperar hasta que me muera, ¿verdad? Por eso muchos, cuando ya se enferman su papá y su mamá, y están enfermos, o el esposo o la esposa, muchos cuando se enferma el esposo, si dura 1 año enfermo, ya para cuando se muere, ya tienen novio, ya están comprometidos, y no más falta casarse. Porque cuentan, ¿verdad?, las gallinas o los pollos antes que la gallina ponga los huevos. Entonces, un testamento no está en función hasta que no muere la persona. ¿Está correcto esto? Entonces, nosotros miramos, y a veces alguien puede escribir un testamento, y Dios escribió un testamento, o sea, un will. Lo escribió y fue el Viejo Testamento. Cuando vino Jesucristo, ¿verdad?, se rotó aquel testamento, o fue anulado, y ahora vino a ser un nuevo testamento, o se escribió una nueva disposición. Y ahí se escribió todo lo que nos iba dejado. Y nosotros aceptamos todo lo que Él nos dejó. Pero le nombré libres y beneficiarios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser beneficiarios de todo lo que Él nos dejó? Entonces, el hermano Branham nos habla que dice que cuando vinieron los 7 ángeles, fue la abertura de los sellos, o sea, se rotaron 7 sellos para sacar el libro de redención,
para poder leernos lo que es el testamento, o sea, darnos todo lo que estaba escondido y todo lo que estaba oculto, para revelarlo y darlo a conocer a quién, a nosotros que estamos vivos. Ninguna otra edad ha tenido o tuvo la oportunidad que nosotros hemos tenido. Si usted lo dijera así, cuando los cielos fueron abiertos, es la lectura del testamento. Ahora bórrame ahí. Le voy a preguntar yo a usted, a ver si sabe su Biblia y a ver si me ha oído a través de los años. No espero que todos me puedan contestar, pero ¿me puede alguien decir quién nos dejó la herencia? Dios. ¿Usted cree que Dios o Jesucristo? ¿Es una pregunta muy buena? Abra su Biblia, ¿verdad? Estamos en Romanos, ¿no? La carta a los Romanos. Ya lo he leído, ¿verdad, hermano David? Ya hablé sobre ello bastante, hace como 4 o 5 meses. Romanos 8:15. Se llama libres y beneficiarios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre mío o Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Digan amén. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Porque Cristo es nuestro hermano, ¿verdad? Entonces coheredamos y el que nos dejó la herencia es Dios. Ahora la pregunta, ¿quién pagó el precio de redención? Jesucristo, ahí está. Por eso es que cuando Juan lo introdujo, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita y borra el pecado del mundo. Dios ofreció a su Hijo. Ese fue el sacrificio que Dios tuvo que hacer. ¿Vio? La ley lo obligaba. Cada uno tenía que traer un animalito. En el Viejo Testamento, ¿no es así? Ahora Dios trajo a su propio Hijo para romper aquel testamento y establecer un nuevo testamento, el pacto eterno. Y el que es partícipe de este pacto es eterno. Entonces, somos herederos de Dios, ¿verdad? Lo pusiste ahí. Heirs of God. Ahora, si acaso estoy errado, por favor, yo quiero que usted me corrija, ¿verdad? Entonces, heredero de Dios es Jesús. Jesús es heredero de Dios. ¿Está correcto, hermanos? ¿Le pongo otro nombre ahí? Heredero de Dios, William Branham. Pone ahí. ¿Le pongo otro nombre? Yo no sé si usted se atreve, yo sí me atrevo. Heredero de Dios, Bernabé García. La póliza la sacó Dios. La póliza. Blessed assurance, Jesus is mine. La póliza la sacó Dios. Y luego pagó el precio de la póliza con la vida de Jesucristo. Y los beneficiarios es Él y yo. Y los dos tenemos que morir. Él murió en la cruz y yo morir aquí. Y en cuanto muero, paso al juicio. Y como Él pagó el precio por mí, soy declarado inocente. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Adán perdió todo lo perdió. Aún el título de propiedad se le perdió. Pero no quedó en manos del diablo, se regresó a Dios. Jesús pagó el precio, el Cordero de Dios. Ahora, en el monte Sunset hay un encuentro. Se emparejan los dos, Jesús y el profeta. A ver si era el mismo cuero. Y luego, a ver si era el mismo Dios, porque fue Dios el que se paró en el mal. El mismo Espíritu Santo que estuvo allá hace 2000 años, aquí de nuevo otra vez. El mismo Dios entonces. Ahora, ya no llores, Juan. El león ha vencido, la palabra ha vencido. Y cuando vio que el Cordero vino a rotar los sellos y abrir el libro. Porque es el tiempo de saber lo que Él nos heredó. Es la póliza de seguro. Nosotros somos los beneficiarios. Ya para terminar, sexta trompeta, séptima trompeta, Apocalipsis 10. Sexta edad, séptima edad, la puerta abierta. 7 edades, los sellos abiertos, la brecha. Primeramente tenía que venir la brecha para que los sellos fueran abiertos. Y tenía que haber alguien parado en la brecha. Dice el profeta, ahora viene Él a reclamar nuestros derechos. Viene a reclamar sus derechos. Tomó el libro, dice el profeta, abrió el libro, quitó los sellos y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo. Ahora, ¿qué es derecho? Derecho es sinónimo con
prerrogativo, con privilegio, con primogenitura. ¿Qué significa? En común, algo a lo cual uno tiene justo y reclamo legal. ¿Cuáles son mis derechos? Libertad. Yo soy libre, como dije el otro día. Yo creo que muchos han hecho libres, pero nos sucede lo mismo, ¿verdad? A veces nos sucede por un tiempo hasta que Dios baja con la revelación, como aquel cuervo, ¿verdad?, que estaba amarrado por tanto tiempo. Y luego venían otros y volaban cuando cambiaban de lugar. Y al fin alguien de lástima le cortó el mecate o el lazo que lo tenía amarrado. Y después llegaron y dijeron: Juanito, cuervo, sube con nosotros, vámonos. Dijo: no, estoy amarrado. Tenía tanto tiempo amarrado que no sabía que estaba amarrado. Así estábamos nosotros, perdónenme, hermanos. Yo pertenecía a una denominación, estábamos amarrados. Pero llegó el mensaje y nos liberó. Nos hizo libres. Y muchos todavía no entendemos esto y estamos como Juanito el Cuervo. No puedo volar porque estoy amarrado, pero estamos libres, totalmente libres. Tenemos derecho a la libertad. ¿Es todo lo que tenemos derecho? Come to the piano and the organ. No, señor. Tenemos derecho a la felicidad. ¿Por qué somos tan infelices? Había un canto que oí cantar hace como 30 años, un canto del mundo. Y decía alguien: tengo un grano en la nariz porque soy muy infeliz. Para mí se me quitó el grano y se me quitó lo infeliz. Ahora soy un feliz. Tampoco, ¿verdad? Somos graciosos, ¿no? Hay mucha gente que, pobrecita, no sabe lo que es la palabra desgracia. Son desgraciados. Nosotros somos graciados. La desgracia nos ha dejado, la gracia nos ha cubierto, porque no es un pacto de condición, es un pacto de gracia. Tenemos derecho a la gracia. Tenemos derecho a la paz. Ya no necesitamos estar peleándonos con nadie. A paz nos llamó el Señor. Tenemos derecho a la paz. Seguir la paz con todos y la santidad, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos derecho al gozo. Ya no necesitamos de ser limones, ¿verdad? Ser gozos. Si acaso alguien ha perdido el gozo de su salvación, ahora el profeta dice: usted no puede perder su salvación. Dice: un fracasado o un backslider, dice, no pierde su salvación, pierde su gozo, pierde su compañerismo, pierde el compañerismo con Dios. El compañerismo con Dios trae el gozo, produce el gozo. Que no me quiere, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. El gozo, el gozo, el gozo es lo que hace al hombre restablecerse y sentirse joven. El otro día el hermano Jane hizo un equívoco. Dijo: ¿cuántos de ustedes jóvenes? Y me miró que levanté la mano. Usted nunca me va a mirar que voy a decir: soy viejito. Yo levanté la mano. No, dijo, yo digo de los otros jóvenes. Bueno, hay de jóvenes a jóvenes. No solamente el gozo, también la salud. No hay necesidad de estar enfermo. Es derecho nuestro la salud. ¿Sabía usted eso? Él pagó el precio. Es derecho nuestro. Hay que reclamar la salud. El derecho nuestro es la vida. Ya morimos una vez. Morimos al pecado. Fuimos a juicio. Nos identificamos con Jesucristo. Y cuando nos levantamos, es la vida del Espíritu, ¿verdad? De vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nosotros nos ha librado del pecado y de la muerte. I'm free. Are you free? Can you really say you're free? If you're not, you have a right to it. You have a right to your freedom. You have a right. Jesus paid the price. Now, can you imagine somebody saying, Brother Bernie, this belongs to you. And I say, I don't want it. If you don't want it, I'll take it. Si usted no lo quiere, démelo a mí. Deme toda la salud, todo el gozo, toda la paz, toda la tranquilidad, toda la felicidad. Si usted quiere ser un infeliz, pues sea infeliz, ¿verdad? Pero yo creo que los hijos de Dios quieren ser felices, ¿no? Vamos a orar. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno y grandioso y misericordioso. Te doy gracias por cada persona que estuvo aquí, Señor. Dale, Señor, la valentía, o sea, dale, Señor, la fuerza para reclamar lo que es Dios. Señor, les prediqué como 8 mensajes, 7, 8 mensajes sobre que el diablo es un fanfarrón. Y todavía a veces el diablo nos tiene todo fanfarroneado. Yo creo que es tiempo de
hacer lo que huya de nosotros, reclamar nuestros derechos, practicar el gozo, la paz, la tranquilidad, la felicidad, reclamar lo que es de nosotros, que la ley del espíritu de vida pueda tomar control de ello. Así como si un hombre se pasa el semáforo, la ley lo obliga a pagar una multa. Y la ley del espíritu de vida obliga al diablo que huya de nosotros. Y nosotros podemos ser felices, gozosos, saludables, contentos, pacíficos, llenos de vida y de gracia. En tus manos presento a cada persona que está en nuestros medios en el nombre del Señor Jesucristo.